invitados a que usted y yo escudriñemos las Sagradas Escrituras con el auxilio del Espíritu Santo y que podamos reflexionar en la palabra de Dios, que podamos conocer los tesoros que guarda las Sagradas Escrituras y sobre todo que abramos el corazón para que sea Dios mismo quien nos regale la gracia de vivir lo que leemos en la Biblia, de vivir lo que profesamos y sobre todo que nos regale la gracia de tener un encuentro personal con nuestro Creador, invitándoles a que nos pongamos en actitud de oración. Juntos digamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, quiero poner en tu presencia a cada uno de los oyentes, quiero poner en tus manos misericordiosas a cada uno de los oyentes, de sus familias, de sus hijos, y pedirte que les regales de tu misericordia. Tú que eres un Dios rico en amor, tú que eres un Dios rico en misericordia, tú que eres la luz, la fuente de la vida, tú que eres el amor personificado en Jesús, te pedimos, Señor, que vengas en auxilio de tus hijos. Gracias, Señor, por las personas que a pesar de los problemas están pendientes de la programación, están pendientes de conocer más y más de tu palabra. Eso es la sed que tú mismo les infundes en sus corazones. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque la fe que ellos tienen va creciendo cada día por tu Espíritu Santo, por tu acción, por tu misericordia. Por eso, Papá del cielo, te pedimos que nos regales de tu Espíritu Santo. Y le invito, querido oyente, a que usted allá en casa, o en el trabajo, o en el lugar donde esté, le diga al Señor que le regale de su Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea nuestro maestro interior, para que el Espíritu Santo afine nuestro oído a la palabra, a las Sagradas Escrituras, para que el Espíritu Santo nos haga sensibles a su presencia, a su voz, para que el Espíritu Santo se manifieste en sus corazones y en los corazones de sus familiares. Ven, Espíritu Santo de Dios, tú que eres un Dios atento a la súplica del necesitado, te pedimos, atiéndenos, acógenos, abrázanos, acarícianos del alma, Señor, transfórmanos con tu Espíritu Santo. Cambia, Señor, nuestra tristeza en alegría. Cambia, Señor, nuestra tristeza en alegría. Cambia, Señor, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad en una experiencia contigo. Ven, Espíritu Santo de Dios, y condúcenos a lo largo de este programa. Ven, Espíritu Santo de Dios, y háblanos al corazón. A ti, Santo Espíritu de Dios, me consagro enteramente, con mi cuerpo, con mi alma, con mi ser. Te entrego mis pensamientos, mi voz, mi lengua. Te entrego todo lo que soy, Señor. Acéptalo y haz tu obra en mí y en los oyentes. A ti, Madre del Cielo, Madre de Jesús, te pedimos que sigas intercediendo por nosotros, pero también te agradecemos, mamá, por esa intercesión diaria e incansable que haces día y noche. Gracias, Señora, por interceder. Gracias, San José, por tu intercesión. A ti, Madre de Bondad, queremos saludarte y decirte: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Empecemos el programa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el programa anterior veíamos cómo Jesús llamaba, bueno, más que llamar la atención al hombre rico,
hablaba con los apóstoles refiriéndose al hombre rico y le decía que las riquezas impiden que una persona entre en el reino de los cielos. Esto no quiere decir que Jesús está diciendo la persona que es rico pues va a ser condenado. No, al contrario. Más bien recordemos que Abraham, Jacob, Isaac, el mismo Job, eran personas ricas, tenían muchos bienes, muchas posesiones, y desde ahí estos personajes bíblicos nos enseñan a desprendernos de lo material para entregarle el corazón a Dios. Verle a Dios como el primero, como el único de quien proviene todo lo que nosotros tenemos y somos. Y ahí les invito a ustedes, queridos oyentes, a que meditemos por un segundo nuestra vida, lo que usted es, los títulos, el conocimiento que usted tiene, los bienes materiales, los bienes muebles e inmuebles que usted tiene. Eso es un regalo de Dios. El salario que usted tiene es un regalo de Dios. Así es como ven los personajes bíblicos que Dios es lo primero, primero está Dios y luego ponen las cosas materiales en un segundo plano. Esta invitación es lo que le hace Jesús a este hombre rico, donde le dice, solo te falta una cosa, ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ahora empezamos una nueva perícopa en este mismo contexto del hombre rico. Los apóstoles, encabezado por Pedro, le van a decir lo siguiente a Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 28 y siguientes. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le contestó, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos, por amor a mí y a la buena nueva, quedará sin recompensa, pues recibirá 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos. Esto no obstante las persecuciones, y en el mundo venidero recibirá la vida eterna. Entonces muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y los que son ahora últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos que esta perícopa es la continuación del pasaje donde Jesús decía que el hombre rico difícilmente entrará en el reino de Dios. Y ante esto, Pedro le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y ahí viene una promesa de Jesús. Le dice, sí, es cierto. Muy bien, muchachos, ustedes lo han dejado todo, pero yo les prometo que ninguno que haya dejado casas, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos, por amor a mí y a la buena nueva. Escúchese esto. Jesús dice, quien haya dejado todo por amor a Jesús y a la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? Recuerde que la buena nueva significa el Evangelio. Y Evangelio es la persona de Jesús. La buena noticia o el Evangelio que viene de Dios Padre es Jesús. Así por lo tanto tenemos no 4 evangelios, sino un solo evangelio que se llama Jesús, contado desde las versiones de según San Marcos, según Mateo, según Lucas y según Juan. ¿Cuál es esa buena noticia? La salvación que nos viene de parte de Dios en la persona de Jesús. Pero a mí me llama mucho la atención donde dice, quien deje todo por amor a mí y la buena nueva. A veces uno en la parroquia o a veces uno en la Santa Eucaristía ofrenda algo a Dios, alguna cantidad económica o algunos bienes materiales, ofrenda a Dios esperando recibir el 100 por 1. Pero el texto es claro y dice,
quien deje todo por amor a Jesús y por amor al Evangelio. A veces damos con ese interés de recibir el 100 por 1, con ese interés de acumular más tesoros, pero no sentimos el mínimo amor por la Eucaristía, pero no sentimos el mínimo amor por anunciar el Evangelio que es Jesús. Y ahí es donde nos cuestiona, o por lo menos a mí me cuestiona, cuando uno piensa 2 veces para ofrendar algo, ya sea en la misa o en cualquier momento. Luego Jesús en el versículo 31 nos va a decir, muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son últimos serán primeros. Esta perícopa tiene mucha relación con las riquezas que cuestionaba Jesús en el versículo 20 y 22. ¿Quiénes son los primeros? Aparentemente para el ser humano, las primeras personas o las personas que ocupan los primeros lugares son los que se distinguen tanto económicamente y socialmente. Para nosotros ellos son los primeros. Y ante esto Jesús dice, aquellos que tienen tantas riquezas, aquellos que se distinguen por su reconocimiento social y por su reconocimiento económico, serán los últimos. Porque nos puede pasar lo mismo que al hombre rico. No se desprende de los bienes materiales, entrega su corazón a los bienes materiales y se aleja de Dios. En cambio, Jesús continúa y dice, los que son ahora últimos serán primeros. Aquellas personas que no tienen nada de bienes materiales, aquellas personas que son pobres, no tienen a qué aferrarse. El único tesoro es Dios. Por eso, para los pobres, que son los últimos en medio de la sociedad o ante los ojos de la sociedad, ante los ojos de Dios son los primeros, porque no se aferran al dinero, sino que ponen su confianza en Dios. Continuemos con el versículo 32 y siguientes. Seguían el camino que sube a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Los 12 no sabían qué pensar, y detrás de ellos todos tenían miedo. Él, reuniendo otra vez a los 12, les anunció lo que iba a pasar. Fíjense que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Esta perícopa anuncia por tercera vez la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero en el versículo 32 hay algo que debería ponernos a nosotros a mover el corazón. Escuche lo que dice el versículo 32. Seguían el camino que sube a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Primero, la gente acompañada de los apóstoles y Jesús están subiendo hacia Jerusalén. Un camino pedregoso, un camino de tercer orden, donde a la cabeza va Jesús. Por eso el texto dice, Jesús iba delante de ellos. Jesús iba delante de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles y la multitud que seguía a Jesús. Imagínense entonces este pasaje bíblico. Jesús va a la cabeza de los apóstoles y los apóstoles no sabían qué pensar. ¿Y por qué pasa esto? Lo que sucede es que como Jesús va a la cabeza, los apóstoles dicen, bueno, ¿y qué le pasó? Si antes caminaba con nosotros, ahora ¿por qué toma la delantera? Y mucho más cuando la multitud empieza a tener miedo, se preocupa la multitud y dice, algo pasó aquí. ¿Por qué no va junto con los apóstoles? ¿Qué pasó? ¿Qué va haciendo? ¿Qué va pensando? ¿Hacia dónde va?
Y el texto es claro, dice, seguían el camino a Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde se levantaba el único templo que tenían los judíos y donde se ofrecía sacrificios por expiación de los pecados. Y allá va Jesús. Jesús a la cabeza del pueblo, hoy diríamos a la cabeza de la iglesia. Jesús toma la delantera y lleva consigo a los apóstoles y a la multitud. Entra en el pueblo para ser ofrecido él mismo como sacrificio de expiación de los pecados. ¿Acaso eso no hace hasta ahora Jesús con usted y conmigo? Y hay una parte en la Santa Eucaristía donde después de la consagración del pan y el vino, el sacerdote ofrece ya las víctimas del pan y del vino consagrados o transformados ya en el cuerpo de Jesús, ofrece a Dios, eleva el pan y el vino y dice, por Cristo, con Él y en Él. Esta oración doxológica, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente. Recuerda esa parte de la oración. Yo estoy seguro que Jesús es el que va delante de nosotros hacia el cielo, hacia Dios Padre. Y nosotros vamos detrás de Jesús, vamos con Jesús y vamos en Jesús. Vamos con Jesús porque nos acompaña y vamos en Jesús cuando estamos en comunión con Él, cuando nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre. Esta imagen o este texto que nos muestra Marcos a mí me llena de mucha alegría. Yo les compartía algún momento y les decía, en esta parte de la oración, en esta parte de la Eucaristía, es cuando, por gracia de Dios, yo me gozo en el Señor y me gozo en cada sacerdote que levanta el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo como ofrenda santa y agradable para Dios. Porque en esa ofrenda está su vida, está mi vida y está la vida del mundo entero. El texto continúa y Jesús en el versículo 33 dice, les dice a los apóstoles, los llama y los dice ahora, fíjense que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes. ¿Quiénes eran los jefes de los sacerdotes? En ese tiempo habían dos sumos sacerdotes, Ananías y Caifás. En un comienzo había un solo sacerdote, incluso cuando Dios instituye a Aarón como el sumo sacerdote, solamente había uno. Y si se conservaba la ley de Moisés, debía existir un solo sacerdote. Pero por temas políticos y por intereses económicos, en esa época resulta que ya se va perdiendo la tradición mosaica y ahora ya no es un solo sacerdote como había ordenado Dios, sino que son dos sumos sacerdotes. El texto continúa y dice, será entregado también a los maestros de la ley. ¿Quiénes eran los maestros de la ley? Los fariseos, en conclusión. Estos dos grupos condenarán a muerte a Jesús. Lo entregarán a los extranjeros, dice mi traducción. Puede ser que en su traducción diga, los entregarán a los paganos, pero hace alusión que los sacerdotes y los maestros de la ley entregan a Jesús en manos de los romanos para que se burlen de Jesús, para que lo ultrajen, lo escupan y lo sentenciaran a muerte. Pero Jesús anuncia ya su resurrección y dice, a los 3 días resucitará. Qué buena noticia. Qué agradable noticia saber que Jesús venció la muerte y que con su gloriosa resurrección es capaz de destruir el pecado que a usted y a mí nos atañe, nos aplasta, nos oprime o nos esclaviza, como usted quiera llamarlo. Por eso, demos gracias a Dios, porque en la persona de Jesús y con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, a nosotros nos libera de esa esclavitud espiritual.
Bendito sea Dios. Continuemos con el texto de Marcos y vamos ya viendo el versículo 35 del capítulo 10. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos conceda algo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿Qué quieren de mí? Ellos respondieron: Concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que estoy bebiendo o bautizarse como me estoy bautizando? Ellos contestaron: Sí podemos. Jesús les dijo: Pues bien, la copa que bebo también la beberán ustedes, y serán bautizados con el mismo bautismo que estoy recibiendo. Pero no depende de mí que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Esto ha sido reservado para otros. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los que tienen algún puesto hacen sentir su poder. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes, que se haga el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero, que se haga siervo de todos. Así como el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvieran, sino para servir y dar su vida como rescate de una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este versículo 35 nos muestra a dos personajes muy cercanos o muy íntimos, podría decir, de Jesús. Si usted recuerda, Pedro, Santiago y Juan fueron los apóstoles que presenciaron la transfiguración de Jesús. Casi en todos los momentos de la vida de Jesús siempre los acompañan Pedro, Santiago y Juan. Y acá Santiago y Juan, Santiago de hecho es el mayor. Usted sabía que dentro de los apóstoles habían dos Santiagos, Santiago el mayor y Santiago el menor. Este Santiago al que refiere Marcos es el mayor, es hermano de Juan y los dos son hijos de Zebedeo. Santiago y Juan le van a decir: Señor, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Estar sentado a la derecha o a la izquierda de Jesús es ser un administrador del reino de Jesús. Por eso los textos bíblicos nos hablan de que Jesús está sentado a la derecha del Padre, porque Jesús, ya habíamos dicho que desde la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, versículos del 24 al 28, nos muestra que Jesús va a entregar el reino a Dios a su debido tiempo. Ahora los apóstoles le van a decir: Señor, concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús les dice: no saben lo que piden. Van a recibir el mismo bautismo, son capaces de beber la misma copa y dicen: sí, Señor, nosotros sí podemos. La copa en el sentido bíblico representa el sufrimiento y bautismo significa purificación. El bautismo es una práctica de purificación. Por lo tanto, cuando Jesús dice: ¿pueden beber la copa que estoy bebiendo?, los apóstoles dicen sí, y Jesús dice: sí, ciertamente ustedes van a pasar el mismo sufrimiento que yo, van a beber la misma copa del sufrimiento que yo estoy viviendo. Y otra vez volvemos a la Santa Eucaristía. En el momento de la comunión, usted y yo bebemos esta copa de la que vive o experimenta Jesús el dolor. Eso nos debería llenar de alegría, de saber que en esa copa, en ese cáliz
que está sobre el altar está la sangre de Cristo, una sangre que es el mismo dolor, el mismo amor que Jesús entrega por el perdón de nuestros pecados. Luego Jesús les dice, sí, se van a bautizar en el mismo bautismo que me estoy bautizando. Lo que les dice es, sí, muy bien, es cierto que ustedes van a ser bautizados en el mismo Espíritu Santo que me estoy bautizando. Volvamos a los inicios del Evangelio de Marcos. Juan el Bautista bautizaba con agua. Y el mismo Juan dice, pero hay uno más poderoso que yo. Hay uno que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Yo los bautizo únicamente con agua, dice Juan. Y Jesús ahora dice, ustedes van a ser bautizados con el mismo bautismo, con el mismo Espíritu Santo en el que se está sumergiendo Jesús. En ese mismo bautismo es sumergido todo discípulo, todo creyente de Jesús. Pero me cuestiona el capítulo 14, ya los capítulos finales del Evangelio de Marcos, donde nos muestra la muerte de Jesús. Y ahí recordamos que le crucifican con dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Marcos capítulo 15, versículo 27. Junto con Jesús crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pareciera que Marcos a los apóstoles Santiago y Juan como que les dice, no saben lo que ustedes piden, porque esos lugares están reservados para otros. Y pareciera ser que esos puestos de estar a la derecha y a la izquierda de Jesús le corresponde a la iglesia, a los bautizados y a los que no creen en Jesús. Porque ahí tenemos la imagen del buen ladrón que se arrepiente y que alcanza la salvación. Pero también tenemos a la izquierda de Jesús a un ladrón que se resiste a la salvación, a una persona que cuestiona a Dios, a una persona que le dice, ¿sabes qué? Si eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Una persona que se resiste a creer y a ser salvada. Me da la impresión de que Marcos lo que trata de decirnos que la derecha y la izquierda de Jesús están reservadas para la iglesia y para los que aspiran a la salvación. Así vamos avanzando ya en el versículo 43, donde Jesús nos va a decir, entre ustedes la administración del reino de Dios no puede ser como la administración que dan los gobernantes al mundo. Los gobernantes se creen dueños y quienes tienen algún cargo hacen sentir su poder. Al contrario, dice Jesús, entre ustedes el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos, y el que quiera ser el más importante, que se haga siervo de todos. En realidad Jesús ya nos había especificado en el capítulo 9, versículos 33 y siguientes, donde nos recomienda que si queremos ser los primeros en el cielo, aquí tenemos que ser servidores de los demás. Si queremos ser los más importantes, aquí tenemos que ser los servidores de quienes nos necesitan. Y por eso Jesús concluye, así como el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvieran, sino para servir y dar su vida como rescate de una muchedumbre. Usted y yo, querido oyente, también podemos formar parte de esa obra redentora de Dios Padre que está a cargo de Jesús y que Jesús nos invita a dar nuestra vida por el rescate de una muchedumbre. ¿En qué sentido a dar la vida? Tal vez usted de su tiempo de trabajo o luego de sus actividades de casa, luego de sus actividades laborales, saca tiempo para dedicarse a la evangelización, saca tiempo para escudriñar las sagradas escrituras, saca tiempo para la oración.
Y esto nos lleva a transformar nuestra vida. Y de hecho, nos lleva a ser partícipes en esa obra de rescate que Dios mismo nos regala. En esa obra de rescate que Dios mismo ha dispuesto desde el principio de la creación. Sería hermoso, y fuimos pensados para esto, de que todos seamos discípulos de Jesús. Sería hermoso, les decía, de que todos habláramos de Jesús, de que todos habláramos de un Dios trino, ya sea en el trabajo, ya sea en una reunión social, ya sea en un cumpleaños, que haya un momento en que todos habláramos de Jesús, que todos aportáramos con una experiencia o con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así, nuestro crecimiento espiritual tuviese bases, tuviese fortaleza y no se viera debilitado ante cualquier viento o ante cualquier doctrina o enseñanza que podemos a veces insinuar. Por eso, pidámosle al Señor que nos regale la gracia de contar con su Espíritu Santo, que nos regale la gracia de no aspirar los primeros puestos en la comunidad donde servimos. Al contrario, que podamos tener un corazón dócil a la presencia de Dios, un corazón sensible a las necesidades de quienes nos rodean. Que no nos veamos nosotros como los superiores o como los que queremos imponer una actividad o una idea en la comunidad o en la parroquia. Al contrario, que podamos nosotros ver las necesidades de nuestros hermanos, de nuestra parroquia y actuar desde ahí. Pídale al Señor que nos regale de la humildad. Algo que a nosotros los seres humanos nos falta es la humildad, y hay algo que nos sobra, es el orgullo y la soberbia. Por eso, Papá del Cielo, te pedimos que nos regales de tu Espíritu Santo y con él nos regales de tu humildad, nos regales de tu amor, nos regales de tu paz, para que podamos guiar y ser colaboradores de tu obra redentora, que podamos guiar a nuestros hermanos, que podamos guiar a los más pequeños con bases sólidas, que podamos hablarles de ti con un testimonio personal, para que podamos hablar de corazón a corazón, para que no sea simple palabrerías nuestra evangelización. Escudriñanos, Señor, escudriñanos con tu Espíritu Santo y haznos tus servidores. A ti, Madre del Cielo, también te pedimos que nos acompañes y te damos gracias por estar pendiente de nosotros, pecadores indignos de la gracia de Dios, pero que por misericordia de nuestro Creador tenemos acceso a esa bienaventuranza, a esa comunión bienaventurada como es el cuerpo y la sangre de Jesús. Gracias, Madre de bondad, por interceder. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde.